El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una pequeña y pintoresca aldea, 5 hombres de diferentes oficios y procedencias se reunían semanalmente en un viejo y acogedor café llamado El Refugio del Pensador. Esta noche, sin embargo, la reunión sería diferente. El líder informal del grupo, el erudito anciano llamado Serapim, había hecho un descubrimiento asombroso. Serapim, con su barba blanca y ojos brillantes, había pasado décadas estudiando textos antiguos, obras de arte y estructuras arquitectónicas de todo el mundo. Su biblioteca personal era una maravilla en sí misma, repleta de libros raros y pergaminos olvidados por el tiempo. La pasión de su vida había sido descubrir los secretos ocultos del pasado. «Amigos, he encontrado algo que podría cambiarlo todo», dijo Serapim, con su voz firme y llena de emoción contenida. El grupo, compuesto por Marqués, el granjero, Alistair, el herrero, Finn, el poeta, Edmond, el comerciante, y Thaddeus, el médico, se inclinó hacia adelante en sus sillas, intrigados. He estado estudiando una serie de textos antiguos, y he encontrado patrones y símbolos recurrentes que no pueden ser coincidencia. Creo que todas las grandes obras hechas por el hombre contienen secretos sobre revelaciones universales. Secretos que han sido ocultados a propósito. El grupo se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Serapim. Finalmente, fue Finn, el poeta, quien rompió el silencio. ¿Qué tipo de secretos, Serapim? ¿Qué revelaciones? Serapim sacó un antiguo pergamino de su bolsa y lo desenrolló sobre la mesa. En él había un complejo diagrama lleno de símbolos y líneas interconectadas. Este es un mapa. No un mapa de un lugar físico, sino un mapa de conocimiento. He encontrado referencias a este mismo patrón en manuscritos de distintas culturas y épocas. Todas apuntan a la misma conclusión: las obras humanas, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas, contienen verdades ocultas sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Alistair, el herrero, se frotó la barbilla pensativo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es real y no solo una coincidencia? Serapim sonrió, sabiendo que esta sería la pregunta más difícil de responder. Esa es la razón por la que debemos investigar. Necesitamos explorar estas obras, descifrar sus símbolos y encontrar las pruebas. Si estamos en lo correcto, podríamos descubrir verdades que cambiarían nuestra comprensión del mundo para siempre. El grupo, aunque escéptico, sentía la emoción de la aventura que se les presentaba. Decidieron unir sus habilidades y conocimientos para embarcarse en esta búsqueda. Sería un viaje lleno de misterios, maravillas y desafíos, pero también de descubrimientos increíbles y revelaciones impactantes. Y así, con el primer rayo de luz del amanecer, los 5 hombres se prepararon para su primer destino, un antiguo templo en ruinas en el corazón de un denso bosque, donde se rumoreaba que los secretos de los antiguos aguardaban ser desvelados. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las antiguas hojas del bosque cuando el grupo llegó al templo en ruinas. La estructura, cubierta de musgo y envuelta en misterio, se alzaba ante ellos como un guardián silencioso de secretos ancestrales. Dentro del templo, las antorchas parpadeaban con una luz fantasmal, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de inscripciones. Serapim lideraba el grupo con determinación, mientras examinaban cada detalle con meticulosidad. «¿Qué piensas, Serapim?», preguntó Edmond,
el comerciante, mientras estudiaba una serie de jeroglíficos tallados en una piedra. Las religiones han sido guardianes de conocimientos profundos desde tiempos inmemoriales, respondió Serapín con reverencia. En sus escrituras y rituales, a menudo encontramos alusiones a una comprensión más amplia de la existencia. No es solo una creencia en lo desconocido, sino un conocimiento transmitido a través de generaciones. Tadeusz, el médico, asintió, pensativo. Es como si supieran de verdad lo que sucede después de la muerte, como si hubieran recibido alguna revelación directa. Márquez, el granjero, miró alrededor con cautela, sintiendo la presencia antigua del lugar. Pero esos conocimientos están ocultos bajo capas de simbolismo y alegoría. Como si solo los iniciados pudieran descifrar su verdadero significado. Finn, el poeta, se acercó a una estatua de un dios antiguo tallada en piedra. Es fascinante cómo la fe puede ser al mismo tiempo una fuerza de unidad y de división. ¿Qué crees, Alistair? Alistair, el herrero, observaba un altar adornado con ofrendas antiguas. Creo que la verdad siempre está en la búsqueda. Las religiones podrían contener claves importantes, pero también sabemos que a lo largo de la historia, se han distorsionado y reinterpretado esos conocimientos según conveniencias políticas y culturales. Serapín tomó un pergamino y comenzó a hacer un esquema de los símbolos que encontraron en el templo. Lo que necesitamos es seguir los hilos que conectan estas antiguas enseñanzas con lo que sabemos ahora. En cada cultura y cada época, hay pistas que nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestro propósito aquí. El grupo asintió en silencio, absorbiendo las palabras de Serapín. Sabían que esta búsqueda no sería fácil ni rápida, pero estaban decididos a seguir adelante. A medida que exploraban más profundamente el templo en ruinas, sentían que estaban acercándose a algo mucho más grande que ellos mismos. El sol seguía ascendiendo en el cielo, iluminando el camino hacia nuevos descubrimientos y desafíos que los esperaban en su viaje por desentrañar los secretos antiguos que podrían cambiar su comprensión del mundo para siempre. El grupo de investigadores se encontraba en el corazón del templo en ruinas, rodeados por la atmósfera cargada de misterio y anticipación. Serapín y sus compañeros examinaban cuidadosamente cada inscripción y símbolo, tratando de discernir el significado oculto detrás de las antiguas piedras. Creo que hemos llegado a un punto crucial, dijo Serapín, levantando la vista del pergamino donde trazaba los símbolos encontrados. Las pistas aquí dentro nos indican que este templo es solo el comienzo. Para descubrir la verdad detrás de las obras hechas por los humanos, debemos explorar más allá de estos muros. Finn, el poeta, observó las inscripciones con fascinación. Entonces, ¿estás diciendo que debemos viajar y estudiar las grandes obras del mundo? Las pirámides de Egipto, las catedrales de Europa, las esculturas de América del Sur. ¿Esas son las claves que estamos buscando? Serapín asintió solemnemente. Exactamente. Cada una de esas obras contiene una parte del puzzle. Si queremos comprender los secretos universales que creemos están ocultos en ellas, debemos verlas con nuestros propios ojos, sentir su poder y escuchar su historia. Edmond, el comerciante, frunció el ceño. Pero eso significa viajar por todo el mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que encontraremos lo que buscamos? Alistair, el herrero, colocó una mano en el hombro de Edmund. El camino hacia la verdad nunca es seguro ni fácil, amigo. Pero si no comenzamos este viaje, nunca sabremos lo que podríamos descubrir. Creo que debemos confiar en el camino que hemos elegido. Tadeusz, el médico, miró a Serapín con determinación. Entonces, ¿cuál será nuestro primer destino? Serapín guardó el pergamino con cuidado y miró al grupo con una mezcla de expectación y esperanza. Nuestro primer destino será una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las grandes pirámides de Giza. Allí, dicen las leyendas, que los antiguos constructores dejaron inscritas verdades que aún no hemos descubierto por completo. El grupo se miró entre sí,
sintiendo la gravedad de la decisión que estaban a punto de tomar. Sabían que este viaje no solo sería físico, sino también espiritual y mental. Estaban preparados para enfrentar los desafíos que encontrarían en el camino hacia la comprensión de los misterios antiguos. Así, con el sol del atardecer iluminando su camino, el grupo dejó atrás el templo en ruinas y se embarcó en una odisea que los llevaría a través de continentes y culturas, en busca de las respuestas que cambiarían su visión del mundo para siempre. Tras su decisión de embarcarse en un viaje hacia las verdades ocultas en las obras hechas por los humanos, el grupo de investigadores se encontraba ahora disperso por diferentes partes del mundo. Cada uno había elegido una obra o un sitio histórico para comenzar su búsqueda de conocimiento. Serapim en las pirámides de Giza. El anciano erudito, Serapim, caminaba entre las enormes piedras de las grandes pirámides de Giza, maravillado por la majestuosidad de la antigua estructura. Estudiaba cada jeroglífico tallado en las paredes, buscando los símbolos y patrones que podrían revelar los secretos ancestrales que tanto anhelaba descubrir. Fin en las catedrales de Europa. Fin, el poeta, se encontraba en una de las imponentes catedrales góticas de Europa. Admiraba los vitrales que filtraban la luz del sol, creando un juego de colores en el suelo de piedra. Con su libreta en mano, anotaba las historias y leyendas que los vitrales contaban, buscando conexiones entre las representaciones artísticas y los misterios que rodeaban la fe y la vida humana. Marcus en las esculturas de América del Sur. El granjero, Marqués, se adentraba en la densa jungla de América del Sur, explorando las antiguas esculturas y monumentos dejados por civilizaciones perdidas. Con respeto por la naturaleza que lo rodeaba, observaba las figuras talladas en piedra que parecían guardar secretos sobre el pasado y el futuro de quienes las crearon. Edmond en las antiguas ruinas del Medio Oriente. Edmond, el comerciante, se aventuraba en las antiguas ruinas del Medio Oriente, donde las civilizaciones antiguas habían dejado testimonios en forma de escrituras y relieves en las paredes de los templos. Armado con su conocimiento de los mercados y las transacciones, buscaba pistas sobre cómo estas culturas entendían la vida y la muerte, y cómo estos conocimientos podrían haber sido transmitidos a través de los siglos. Tadeus en las estatuas de Asia Oriental. Tadeus, el médico, exploraba los templos y jardines de Asia Oriental, donde las antiguas estatuas y esculturas de Buda y otros dioses parecían observar con sabiduría eterna. Con su mente analítica y observadora, buscaba comprender cómo estas representaciones artísticas reflejaban las creencias y filosofías que podrían contener respuestas a los enigmas universales que el grupo estaba investigando. Cada uno de ellos estaba inmerso en su propia búsqueda, siguiendo los hilos de la historia que los llevarían hacia un entendimiento más profundo de las obras hechas por los humanos y sus posibles significados ocultos. A medida que exploraban estos lugares sagrados y venerados, comenzaban a darse cuenta de que estaban en el umbral de descubrimientos que podrían desafiar sus percepciones y transformar sus vidas para siempre. El sol brillaba sobre ellos mientras continuaban su viaje, enfrentándose a desafíos y revelaciones que solo podían imaginar en sus sueños más profundos. Unidos por el propósito común de desentrañar los secretos del pasado, seguían adelante con valentía y determinación, listos para lo que el destino les deparara en su búsqueda de la verdad universal. Mientras el sol seguía su curso a lo largo de semanas de investigación intensa, el grupo de investigadores continuaba desentrañando los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Cada uno de ellos había sumergido profundamente en su tarea, enfrentando desafíos y descubriendo revelaciones que los dejaban maravillados y desconcertados. Serapim en las pirámides de Giza. Serapim, el sabio anciano, había encontrado inscripciones en las pirámides que no solo contaban historias de faraones y dioses, sino que también parecían comunicar un conocimiento profundo sobre el ciclo de la vida y la muerte. A medida que decodificaba los jeroglíficos, comenzaba a vislumbrar un sistema de creencias que no solo perduraba en el tiempo, sino que también influía en las construcciones y decisiones de los antiguos constructores. Fin en las catedrales de Europa. Fin, el poeta, había descubierto que las catedrales góticas eran mucho más que simples lugares de adoración.
A través de sus investigaciones, había encontrado que las esculturas y los relieves en piedra no solo representaban figuras religiosas, sino que también contenían mensajes cifrados sobre la dualidad de la naturaleza humana y la búsqueda espiritual de la verdad y la redención. Marcus en las esculturas de América del Sur. En la densa selva de América del Sur, Marcus había explorado monumentos tallados en piedra por civilizaciones que habían desaparecido hace milenios. Cada escultura parecía contar una historia diferente sobre la relación entre los humanos y los dioses, mostrando un profundo respeto por la tierra y sus misterios. A medida que documentaba sus hallazgos, Marcus comenzaba a ver patrones que sugerían un conocimiento avanzado sobre el ciclo de la vida y la conexión espiritual con la naturaleza. Edmond en las antiguas ruinas del Medio Oriente. Edmond, el comerciante, había navegado por las antiguas ruinas del Medio Oriente, descubriendo textos y grabados que hablaban de sistemas de creencias complejos y sofisticados. A medida que profundizaba en la historia de las civilizaciones antiguas, comenzaba a comprender cómo estas culturas veían el mundo y su lugar en él, revelando una sabiduría que desafiaba las concepciones modernas sobre la vida y la muerte. Thaddeus en las estatuas de Asia Oriental. Thaddeus, el médico, había explorado los templos y jardines de Asia Oriental, donde las estatuas de Buda y otros dioses parecían emanar una serenidad y conocimiento eternos. A medida que estudiaba las representaciones artísticas, comenzaba a descifrar los principios fundamentales del budismo y otras filosofías orientales, encontrando paralelismos sorprendentes con las enseñanzas occidentales sobre la naturaleza humana y el universo. Cada uno de los investigadores se encontraba inmerso en un viaje de descubrimiento que iba más allá de lo académico y lo intelectual. Estaban explorando territorios sagrados y profundos, donde el conocimiento ancestral y las creencias espirituales se entrelazaban en una compleja red de significados y simbolismos. A medida que compartían sus hallazgos entre ellos, comenzaban a vislumbrar un panorama más amplio de cómo las obras hechas por los humanos no solo reflejaban la cultura y la historia, sino que también contenían verdades universales que resonaban a través de los siglos. El sol se ponía lentamente sobre los lugares sagrados y los monumentos antiguos, mientras el grupo continuaba su misión con renovada determinación y humildad frente a la grandeza de lo que estaban descubriendo. Sus mentes y corazones estaban abiertos a las revelaciones que aún estaban por venir en su búsqueda de la verdad universal. A medida que el grupo de investigadores profundizaba en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos, enfrentaban una serie de conflictos y desafíos que ponían a prueba su determinación y sus creencias. Serapim en las pirámides de Giza. Serapim había encontrado un antiguo pasaje subterráneo que prometía revelar secretos más profundos dentro de las pirámides. Sin embargo, el acceso estaba bloqueado por escombros y estructuras colapsadas que habían resistido el paso del tiempo. Con cada intento de abrirse paso, Serapim se enfrentaba a la realidad de que el tiempo y la naturaleza habían dejado estos lugares sagrados inaccesibles, al menos temporalmente. Fin en las catedrales de Europa. Sin había sido testigo de la intensa controversia entre los eruditos locales sobre la interpretación de los símbolos en las catedrales. Algunos argumentaban que las representaciones eran simplemente expresiones artísticas, mientras que otros insistían en que contenían mensajes cifrados sobre verdades espirituales profundas. Esta división provocó debates acalorados que amenazaban con desviar la atención del verdadero objetivo de su investigación. Marcus en las esculturas de América del Sur. Marcus había enfrentado dificultades logísticas y peligros naturales en su exploración de las esculturas en la selva. La densa vegetación y los animales salvajes complicaban su progreso, haciendo que cada paso fuera una prueba de resistencia y valentía. Además, la falta de recursos modernos dificultaba la documentación precisa de sus descubrimientos, poniendo en riesgo la preservación de valiosas enseñanzas del pasado. Edmond en las antiguas ruinas del Medio Oriente. Edmond se encontraba en medio de una zona de conflicto político y social que dificultaba su acceso a ciertas áreas de las ruinas. La inestabilidad política y las tensiones regionales ponían en riesgo su seguridad y complicaban sus esfuerzos por investigar libremente. Además,
Las restricciones gubernamentales y las barreras burocráticas dificultaban la obtención de permisos necesarios para acceder a sitios clave de interés histórico. Tabeus en las estatuas de Asia Oriental. Tabeus se enfrentaba al desafío de la interpretación cultural y lingüística en su estudio de las estatuas orientales. La complejidad de los idiomas y las tradiciones locales requería un profundo entendimiento cultural para captar el significado completo de las representaciones artísticas. Además, la falta de fuentes primarias y la información fragmentada complicaban sus esfuerzos por reconstruir una imagen coherente de las creencias y prácticas espirituales de las civilizaciones antiguas. A pesar de estos desafíos, el grupo se mantenía unido por su pasión compartida por la verdad y el conocimiento. Cada conflicto les ofrecía la oportunidad de crecer, adaptarse y superar obstáculos que fortalecían su determinación. A medida que continuaban su viaje, sabían que cada dificultad era una prueba de su compromiso con la búsqueda de los secretos universales que podrían cambiar su comprensión del mundo para siempre. Con el sol brillando sobre sus cabezas y el peso de la historia a sus espaldas, el grupo se preparaba para enfrentar nuevos desafíos y descubrir nuevas revelaciones en su emocionante odisea hacia la verdad universal. Después de enfrentar desafíos significativos en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos, el grupo de investigadores comenzó a experimentar revelaciones que cambiaron su perspectiva y renovaron su determinación. Serapim en las pirámides de Giza. Serapim finalmente logró despejar el pasaje subterráneo bloqueado en las pirámides, revelando una cámara secreta llena de artefactos antiguos y textos sagrados. Entre los hallazgos se encontraban pergaminos que hablaban de un ritual ancestral para guiar el alma hacia la vida después de la muerte. Estas revelaciones confirmaron sus teorías sobre la profundidad del conocimiento antiguo y lo inspiraron a seguir buscando respuestas más allá de las piedras. Fin en las catedrales de Europa. Fin había encontrado un manuscrito oculto en una de las catedrales que detallaba los viajes de un monje místico en busca de la verdad espiritual. Este documento proporcionaba pistas cruciales sobre la interpretación simbólica de las esculturas y vitrales, revelando cómo los artistas del pasado habían codificado sus creencias en formas artísticas que trascendían el tiempo y el espacio. Marcos en las esculturas de América del Sur. A pesar de los obstáculos naturales, Marcos descubrió una serie de esculturas que representaban un ciclo de renacimiento espiritual entre las antiguas civilizaciones. Cada escultura narraba una historia única sobre la transformación del alma y su conexión con la tierra y el cosmos. Estas revelaciones reforzaron su creencia en la sabiduría perdida de culturas que habían comprendido profundamente los ciclos de la vida y la muerte. Edmond en las antiguas ruinas del Medio Oriente. Edmond logró establecer contactos con arqueólogos locales que compartieron información crucial sobre los rituales funerarios y las prácticas religiosas de las civilizaciones antiguas. A través de estas conversaciones, obtuvo acceso a sitios restringidos que revelaban artefactos y escrituras que corroboraban sus teorías sobre la vida después de la muerte y la importancia de la preparación espiritual en las sociedades antiguas. Tabeus en las estatuas de Asia Oriental. Tabeus había descifrado un antiguo poema tallado en una estatua de Buda que hablaba del viaje del alma a través de múltiples vidas. Esta revelación proporcionó una visión profunda de cómo las enseñanzas espirituales orientales abordaban la cuestión de la reencarnación y el propósito humano en el universo. Con cada descubrimiento, Tabeus sentía que estaba más cerca de comprender las verdades universales que habían sido preservadas en estas representaciones artísticas. Unidos por el conocimiento compartido y el entusiasmo renovado, el grupo se reunió para compartir sus descubrimientos y reflexiones. Cada revelación fortalecía su determinación de continuar con su búsqueda, sabiendo que estaban tocando las fibras más profundas de la historia y la sabiduría humanas. Con cada paso, se acercaban más a desentrañar los misterios que habían desafiado a generaciones y que podrían redefinir la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Con el crepúsculo iluminando su camino hacia nuevos horizontes de descubrimiento, el grupo se preparaba para enfrentar los desafíos restantes con renovada esperanza y convicción en su misión de revelar las verdades universales ocultas en las obras de los humanos.
Después de semanas de investigación intensa y descubrimientos fascinantes en diferentes partes del mundo, el grupo de investigadores finalmente se reunió una vez más para compartir y comparar sus hallazgos. Habían viajado por separado, sumergiéndose en las profundidades de las pirámides, catedrales, esculturas, ruinas y estatuas, cada uno en busca de respuestas a los enigmas universales que habían perseguido desde el inicio de su odisea. En un lugar apartado y seguro, lejos de las distracciones del mundo exterior, se sentaron alrededor de una mesa cubierta de mapas, manuscritos antiguos y artefactos cuidadosamente colocados. La atmósfera estaba cargada de anticipación y expectativa mientras compartían sus experiencias y descubrimientos. Serapín comenzó, su voz resonando con reverencia mientras narraba las historias talladas en las piedras de las pirámides. Mostró los pergaminos que había encontrado, explicando cómo revelaban rituales y creencias sobre el alma y su viaje después de la muerte. Finn continuó con entusiasmo, describiendo los manuscritos ocultos que había descubierto en las catedrales de Europa. Explicó cómo estas escrituras ofrecían una visión única de las creencias espirituales y la búsqueda de la verdad en el arte gótico, revelando simbolismos complejos que conectaban lo terrenal con lo divino. Marcus compartió sus experiencias en la selva de América del Sur, mostrando fotografías de las esculturas que había documentado. Cada imagen contaba una historia de transformación espiritual y conexión con la naturaleza, demostrando cómo las antiguas civilizaciones habían entendido profundamente los ciclos de la vida y la muerte. Edmond relató sus desafíos en las antiguas ruinas del Medio Oriente, discutiendo los textos y grabados que había estudiado. Reveló cómo estas inscripciones ofrecían una visión detallada de los rituales funerarios y las prácticas religiosas que guiaban a las almas hacia su destino después de la muerte, destacando la importancia de la preparación espiritual en las culturas antiguas. Tadeusz concluyó con sus descubrimientos en Asia Oriental, compartiendo la poesía tallada en las estatuas de Buda que hablaba del ciclo del alma a través de múltiples vidas. Explicó cómo estas representaciones artísticas no solo reflejaban creencias espirituales profundas, sino que también ofrecían una guía para entender el propósito humano en el universo. A medida que cada investigador hablaba, los demás escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra y examinando cada artefacto con respeto y asombro. A través de sus relatos, comenzaron a ver cómo los hilos de la historia y la espiritualidad se entrelazaban, formando un tapiz complejo de conocimiento y sabiduría que había resistido el paso del tiempo. Después de horas de discusión y reflexión, el grupo llegó a una conclusión unánime: las obras hechas por los humanos no solo eran expresiones artísticas, sino también portadoras de mensajes profundos sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Cada descubrimiento había contribuido a su comprensión colectiva de las verdades universales que habían buscado desde el principio. Con renovada determinación y un sentido de propósito compartido, el grupo se preparó para el siguiente capítulo de su aventura. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar y más descubrimientos por hacer, pero estaban unidos en su misión de desentrañar los misterios que habían capturado su imaginación y su corazón. Con el amanecer iluminando su camino hacia nuevos horizontes de conocimiento, el grupo se dispuso a seguir explorando, listo para descubrir más sobre los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Después de compartir y comparar sus descubrimientos, el grupo de investigadores se preparó para un momento crucial en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Juntos, habían explorado las profundidades de las pirámides, las catedrales góticas, las esculturas en la selva, las ruinas antiguas y las estatuas orientales, cada uno aportando piezas únicas al rompecabezas de conocimiento que estaban intentando resolver. Decidieron volver a unirse en un lugar sagrado que había capturado su interés desde el principio, un templo antiguo conocido por sus misterios y su conexión con las verdades espirituales universales. Era un lugar apartado, rodeado de naturaleza y envuelto en un silencio que parecía contener susurros del pasado. Al entrar en el templo, se encontraron con una estructura impresionante tallada con símbolos y figuras que parecían cobrar vida a la luz de las antorchas que llevaban consigo. Cada paso resonaba con reverencia mientras avanzaban hacia el corazón del santuario,
donde sabían que les esperaba la clave para desbloquear el siguiente nivel de conocimiento. En el centro del templo, encontraron un altar antiguo adornado con ofrendas de flores frescas e incienso que llenaba el aire con su fragancia dulce. Alrededor del altar, las paredes estaban decoradas con relieves que representaban escenas de la vida humana y divina, cada una cargada de simbolismo y significado. Serapín se acercó primero, sus ojos brillando con anticipación mientras examinaba los relieves. Encontró uno que parecía representar el ciclo eterno de la creación y la destrucción, sugerido por la disposición de los cuerpos y las estrellas en el cielo nocturno. Finn siguió, su mente ágil capturando los detalles de las figuras que parecían bailar en la luz de las antorchas. Descubrió una inscripción en la base de una columna que hablaba de la dualidad de la naturaleza humana y divina, una reflexión sobre el equilibrio necesario para alcanzar la iluminación espiritual. Marcus avanzó con cautela, sintiendo la presencia de los antiguos que habían tallado estas obras con manos devotas. Encontró una escultura que representaba un árbol de la vida, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra y cuyas ramas se extendían hacia el cielo, simbolizando la conexión entre el mundo material y el espiritual. Edmond exploró los textos inscritos en las paredes, descifrando antiguas profecías y visiones del futuro que hablaban del renacimiento espiritual y la unidad de toda la creación bajo un solo cielo estrellado. Cada palabra resonaba con verdad y significado, revelando un panorama más amplio de la existencia humana y su propósito en el cosmos. Thaddeus cerró los ojos por un momento, dejando que la energía del lugar lo envolviera. Cuando los abrió, se encontró frente a una estatua antigua que parecía sonreír con sabiduría. Observó las manos de la estatua, talladas con meticuloso detalle, y encontró un pequeño pergamino enrollado en una de ellas. Desenrolló el pergamino con cuidado y leyó las palabras que hablaban de la naturaleza cíclica del tiempo y la oportunidad eterna de evolución espiritual. Con cada descubrimiento, el grupo sentía que se acercaba más a desentrañar los misterios que habían perseguido desde el inicio de su viaje. En este templo antiguo, habían encontrado un primer umbral hacia una comprensión más profunda de las verdades universales que habían guiado a las civilizaciones a lo largo de los siglos. Con el corazón lleno de asombro y gratitud, se prepararon para lo que vendría a continuación en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Sabían que aún quedaban más revelaciones por descubrir y más preguntas por responder, pero estaban unidos en su determinación de seguir adelante, impulsados por la curiosidad y el deseo de conocer la verdad que había sido preservada en las obras de arte y los monumentos de la humanidad. Con el eco de sus pasos resonando en las paredes del templo, el grupo se dispuso a continuar explorando, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir más sobre los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu. Después de desentrañar las revelaciones en el antiguo templo, el grupo de investigadores se embarcó en una nueva fase de su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Con cada descubrimiento, habían sentido cómo se expandía su comprensión de las verdades universales que habían guiado a las civilizaciones a lo largo de la historia. Ahora, estaban listos para enfrentar el siguiente desafío en su camino hacia la iluminación. Decidieron viajar juntos a un lugar conocido por su conexión con las estrellas y los astros, un observatorio antiguo construido por una civilización perdida en las montañas más altas. Era un sitio sagrado donde el conocimiento del cosmos se entrelazaba con las creencias espirituales de aquellos que lo habían construido, una ventana hacia los misterios del universo que habían perdurado a lo largo del tiempo. Al llegar al observatorio, fueron recibidos por las imponentes estructuras de piedra que señalaban hacia el cielo nocturno, sus paredes grabadas con mapas estelares y observaciones astronómicas detalladas. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y la inmensidad del universo se revelaba ante sus ojos con una claridad impactante. Serapín fue el primero en sumergirse en la contemplación de los mapas estelares, trazando líneas invisibles entre las constelaciones que habían sido estudiadas por generaciones de astrónomos antiguos. Encontró patrones que sugerían un profundo conocimiento de los ciclos celestiales y su influencia en la vida en la Tierra.
Finn se unió a él, interpretando los símbolos tallados en las paredes como representaciones simbólicas de los mitos y leyendas asociados con las estrellas y los planetas. Descubrió cómo las historias celestiales eran reflejos de las experiencias humanas, conectando los eventos cósmicos con los momentos significativos en la historia de la humanidad. Marcus exploró los telescopios antiguos y los dispositivos astronómicos utilizados por los observadores del pasado. A través de ellos, vio el universo como lo habían visto aquellos que habían mirado hacia arriba en busca de respuestas sobre el origen y el destino del cosmos. Cada lente era una ventana hacia un tiempo lejano, revelando secretos que habían sido guardados durante milenios. Edmond examinó los textos grabados en las paredes del observatorio, leyendo antiguas profecías y visiones de futuros ciclos cósmicos. Estos relatos hablaban de la conexión entre el hombre y las estrellas, y de cómo los eventos celestiales influían en la vida en la Tierra, guiando los destinos individuales y colectivos a lo largo de los milenios. Thaddeus contempló las esculturas de los dioses y diosas asociados con los astros, cada figura tallada con detalles que sugerían una comprensión profunda de la interconexión entre lo divino y lo terrenal. A medida que estudiaba las representaciones artísticas, se dio cuenta de cómo las civilizaciones antiguas habían venerado los cuerpos celestiales como guardianes de la armonía cósmica y la sabiduría eterna. En la oscuridad de la noche estrellada, el grupo se encontró inmerso en una conversación que trascendía las palabras. Cada uno había encontrado pistas cruciales sobre los misterios del universo, y juntos comenzaron a tejer un tapiz de conocimiento que abarcaba desde los inicios del tiempo hasta el presente. Con el amanecer iluminando las montañas y los observadores antiguos como testigos silenciosos, el grupo se preparó para el siguiente paso en su viaje hacia la iluminación. Sabían que aún quedaban más secretos por descubrir y más preguntas por responder, pero estaban unidos en su determinación de seguir adelante, impulsados por la curiosidad y el deseo de conocer la verdad que había sido preservada en las obras de arte y los monumentos de la humanidad. Con el eco de sus voces resonando en las paredes del observatorio, el grupo se dispuso a continuar explorando, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir más sobre los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu. Después de meses de viaje y exploración en busca de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos, el grupo de investigadores se encontraba en un momento crucial de su odisea. Habían explorado las profundidades de las pirámides ancestrales, las catedrales góticas que albergaban secretos en sus vitrales, las ruinas antiguas del Medio Oriente donde los textos grabados hablaban en susurros del pasado, y las estatuas orientales que parecían guardar conocimientos antiguos sobre la naturaleza humana y divina. Decidieron reunirse en un lugar sagrado conocido por su conexión con los elementos naturales y los ciclos de la vida. Era un oasis escondido en el corazón de un desierto vasto y antiguo, donde las arenas susurraban historias de tiempos olvidados y las estrellas brillaban como guías en la noche oscura. Al llegar al oasis, fueron recibidos por la calidez del sol y la frescura del agua que brotaba de un manantial sagrado. A su alrededor, las palmeras se mecían suavemente con la brisa mientras los pájaros cantaban melodías ancestrales en el aire tranquilo. Era un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazaban en un baile eterno de vida y renovación. Serapín se acercó primero al manantial, sintiendo la energía revitalizante del agua pura que fluía desde las profundidades de la tierra. Observó cómo la luz del sol brillaba sobre la superficie tranquila, reflejando la historia de la creación y la renovación que había sido venerada por generaciones en este lugar sagrado. Finn se unió a él, explorando los alrededores del oasis donde las antiguas inscripciones en las rocas revelaban historias de ciclos naturales y rituales de purificación. Descubrió cómo las prácticas ancestrales honraban la tierra como un reflejo vivo de lo divino, enseñando a los humanos a vivir en armonía con su entorno y respetar los dones de la naturaleza. Marcus exploró las cavernas cercanas donde las pinturas rupestres contaban historias de la caza y la recolección, mostrando cómo los antiguos habían aprendido a sobrevivir en un paisaje implacable a través del conocimiento transmitido de generación en generación. Cada imagen era un recordatorio de la resistencia humana y la capacidad de adaptarse a los desafíos del entorno natural. Edmond se adentró en el laberinto de palmeras,
encontrando restos de antiguos altares dedicados a los dioses del sol y la luna. Allí, descubrió ofrendas de frutas y flores que hablaban de una devoción ancestral hacia las fuerzas celestiales que regían el día y la noche. Cada altar era un testimonio de cómo las creencias espirituales habían guiado a las comunidades a través de los ciclos de la vida y la muerte. Thaddeus cerró los ojos por un momento, dejando que la tranquilidad del oasis lo envolviera. Cuando los abrió, se encontró frente a una estatua antigua tallada en la roca, representando la figura de un sabio que sostenía un pergamino enrollado. Al desplegar el pergamino con cuidado, descubrió palabras antiguas que hablaban de la conexión sagrada entre la humanidad y la naturaleza, revelando cómo cada ser humano era un reflejo vivo del universo en constante evolución. En la serenidad del oasis, el grupo se encontró inmerso en una conversación que trascendía las palabras. Cada uno había encontrado pistas cruciales sobre los misterios del universo, y juntos comenzaron a tejer un tapiz de conocimiento que abarcaba desde los inicios del tiempo hasta el presente. Con el sol descendiendo lentamente en el horizonte y los testigos antiguos como guardianes silenciosos, el grupo se preparó para enfrentar el siguiente paso en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Sabían que estaban cerca de desentrañar los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu desde el inicio de su viaje. Con el eco de sus voces resonando en la tranquilidad del oasis, el grupo se dispuso a continuar explorando, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir más sobre los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu. Después de meses de intensa búsqueda y descubrimientos fascinantes en lugares sagrados alrededor del mundo, el grupo de investigadores se encontraba al borde de la revelación final. Habían explorado las profundidades de las pirámides, las catedrales góticas que albergaban secretos en sus vitrales, las ruinas antiguas del Medio Oriente donde los textos grabados hablaban en susurros del pasado, y las estatuas orientales que parecían guardar conocimientos antiguos sobre la naturaleza humana y divina. Decidieron reunirse en un lugar de poder ancestral, una montaña sagrada donde las leyendas hablaban de encuentros entre lo divino y lo humano. Era un sitio impregnado de energía espiritual y un testigo silencioso de los ciclos eternos que gobernaban el universo. Al llegar a la cima de la montaña, se encontraron con un templo antiguo construido con piedras que parecían haber absorbido la sabiduría de los siglos. Las paredes estaban decoradas con relieves que contaban historias de dioses y héroes, cada escena una metáfora de los desafíos y las revelaciones que habían enfrentado en su viaje. Serapín se acercó a un altar tallado con símbolos desconocidos, sintiendo una presencia invisible que parecía guiarlo hacia un descubrimiento final. Encontró una inscripción que hablaba de un portal interdimensional que conectaba los mundos de los vivos y los muertos, revelando cómo los antiguos creían en la continuidad del alma más allá de la muerte física. Finn continuó la búsqueda, encontrando una biblioteca oculta dentro de las paredes del templo. Allí, descubrió antiguos manuscritos que hablaban de ciclos cósmicos y el papel de la humanidad en la evolución espiritual del universo. Estos textos ofrecían una visión profunda de cómo las obras de los humanos eran reflejos de sus aspiraciones más elevadas y su búsqueda eterna de conocimiento. Marquez exploró los jardines sagrados que rodeaban el templo, encontrando esculturas que representaban la fusión de lo humano y lo divino en formas que desafiaban la comprensión convencional. Estas obras de arte sugerían una conexión íntima entre la creatividad humana y las fuerzas cósmicas que habían dado forma al universo desde su origen. Edmond examinó los altares dedicados a los antiguos dioses del sol y la luna, descubriendo rituales que honraban la dualidad de la existencia y la importancia de la armonía entre el día y la noche, el bien y el mal. Cada ceremonia era un recordatorio de cómo las obras de los humanos reflejaban la lucha eterna por equilibrar las fuerzas opuestas en el cosmos. Thaddeus cerró los ojos por un momento, dejando que la energía del lugar lo envolviera. Cuando los abrió, se encontró frente a una estatua colosal que parecía mirar hacia el infinito. Observó los detalles tallados en la piedra, revelando símbolos que hablaban de la unidad fundamental de toda la creación y el propósito compartido que conectaba a todas las formas de vida en el universo. En la quietud del templo antiguo, el grupo se encontró inmerso en una conversación que trascendía las palabras.
Cada uno había encontrado pistas cruciales sobre los misterios del universo, y juntos comenzaron a tejer un tapiz de conocimiento que abarcaba desde los inicios del tiempo hasta el presente. Con el sol descendiendo lentamente en el horizonte y los testigos antiguos como guardianes silenciosos, el grupo se preparó para enfrentar la revelación final en su búsqueda de los secretos ocultos en las obras hechas por los humanos. Sabían que estaban cerca de desentrañar los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu desde el inicio de su viaje. Con el eco de sus voces resonando en la tranquilidad del templo, el grupo se dispuso a continuar explorando, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir más sobre los misterios que habían capturado su imaginación y su espíritu.